Muy buenas tardes, mis hermanos. ¿Cómo están hoy? ¿Están todos bien? Qué bueno, y qué bueno que podemos venir hoy a la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántos están contentos de estar aquí? ¿Sí está contento? Qué bueno, es una bendición venir a la casa del Señor, ¿verdad? Simbólicamente, sabemos que la casa de Dios somos nosotros, nuestro corazón, pero aquí nos reunimos como el pueblo de Dios y eso es muy especial, amén. No dejemos esta costumbre ahora que podemos reunirnos. Quiero invitarles, si es tan amable, a buscar en su Biblia el pasaje de Mateo capítulo 6 y leer conmigo a partir del verso 3, por favor, para entrar a la palabra que quiero compartirle esta tarde. Mateo 6, a partir del verso 3, por favor. Si gusta leer conmigo o leer aquí en la pantalla la palabra del Señor. Dice así: Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y luego el verso 6, si me acompaña, dice el verso 6: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto o en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora vaya al verso 17, por favor. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En secreto o en público, mis hermanos. Ese es el mensaje que quiero compartirle el día de hoy. En secreto o en público. ¿Hay alguna frase en estos versos que usted leyó conmigo que usted encuentre común entre ellos? ¿Verdad que sí? Sí, hay una frase muy común. La frase es: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muy bien. Con estas palabras, Jesús selló tres importantes enseñanzas para la vida cristiana. La enseñanza sobre la limosna, que tiene que ver con la generosidad y las dádivas. La enseñanza sobre la oración, que tiene que ver con la comunión personal con el Señor. Y la enseñanza sobre el ayuno, lo cual tiene que ver con la abstención de alimentos con propósitos espirituales. ¿Cuántos han ayunado alguna vez aquí? Levanten su mano. Sí, con confianza, ¿verdad? Porque se supone que no tenemos que decirlo en público, ¿verdad? Pero es una pregunta en confianza. Esas son las tres enseñanzas que el Señor Jesús selló con este mismo consejo. Tres acciones importantes, mis hermanos, en las que Jesús enfatiza este consejo central. No muestres tu generosidad ante la gente. No lo hagas. No ores delante de los demás para mostrarte que eres espiritual. Y no ayunes haciéndolo notar o saber a los demás. Da, ora y ayuna en secreto, donde solo el Padre te vea y no los demás. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Cómo? En público. Muy bien. Secreto y público. Dos palabras antagónicas, opuestas, que Jesús usa para enseñarnos la forma y la intención correcta del corazón con que debemos hacer las obras que el Señor demanda de nosotros. Dos formas. Yo le pregunto a usted, ¿en secreto o en público? ¿Para que el Padre nos vea o para que la gente nos vea? ¿Para esperar recompensa de los hombres o para recibirla del Padre?
Porque déjeme decirle que esperar de los hombres y recibir del Padre son dos cosas muy diferentes. Muy diferentes. Estas acciones constituyen, mis hermanos, tres costumbres valiosas de la lista que conforman las buenas obras. ¿Cómo no va a ser una buena obra ser generoso, dar, orar y ayunar? Son tres acciones valiosas que forman parte de la lista de las buenas obras que deben formar parte de la vida diaria de cada creyente. ¿Cuántos son creyentes aquí? Todos, por eso estamos aquí. Estas tres acciones, mi hermano, tienen que formar parte de nuestra vida diaria. ¿Para qué? Para mostrar que nuestra fe está viva. Decía Santiago, muéstrame tu fe sin obras. Esa no es fe. Dice Santiago, yo te mostraré mi fe. ¿Cómo? Por mis obras. No son las obras lo que nos salva. Es Jesús. Pero una vez que somos salvos, si decimos tener fe, tenemos que ejercitar la fe por medio de buenas obras. Amén. Por eso estas buenas obras muestran que la fe está viva. Cuando no hacemos nada por nadie ni por el Señor, la fe está muerta. No somos cristianos sin fe. Es imposible agradar a Dios. La generosidad, la oración y el ayuno. Cada una de estas acciones tiene un significado mayor, mis hermanos, de lo que pensamos o sabemos, o de lo que las hemos practicado. Van más allá. Jesús nos exhorta a realizarlas bien. Si vas a dar, da de esta forma. Si vas a orar, ora de esta forma. Si vas a ayunar, ayuna así. Nos enseña a hacerlas bien, pero escúcheme, hermano. Además, con este consejo en común que Él da, de hacerlas en secreto, donde solo el Padre nos vea, con este consejo en común, al final de las tres, Jesús va aún más allá, impulsándonos a vivir la vida cristiana genuina, con sentido común y centrados espiritualmente. Me gusta eso, con sentido común. Yo le hago una pregunta. ¿Cómo mide el mundo el éxito de una persona? ¿Cómo mide el mundo el éxito de alguien? ¿Cómo? ¿Usted lo sabe? Por las ganancias que logra obtener, ¿cierto? Así lo miden. Éxito es dinero. Y si es mucho dinero, es mucho éxito. Por el dinero, por el reconocimiento también. Y por la influencia que pueda llegar a ejercer sobre otros alguien. Ahora les llaman influencers, a los influenciadores, ¿verdad? Todo el mundo lo sigue. ¿Cuántos suscriptores tienes? No, pues yo tengo 1,000,000. No, pues yo tengo 500. No, pues... Y ahí están, monetizando en el YouTube, influenciando, avanzando para que haya ingresos. Bueno, esa es la forma en que el mundo trabaja para medir el éxito, ¿verdad? Pero todo esto, déjeme decirle, es lo que conforma lo material, lo visible, lo externo, lo público. Lo que le interesa a la gente que no tiene fe en Dios. Así es. Que no le conoce o que no creen en Él y que basan su satisfacción en la vida pública. Ahí está su satisfacción, en las cosas externas, en la vida pública. Ahí encuentran lo que necesitan, ahí encuentran su adrenalina, en la vida pública. Quienes decimos conocer al Señor, ¿alguien aquí conoce al Señor? ¿Sí? ¿Amén? Quienes decimos conocer al Señor, debemos guardar nuestro corazón de estas tendencias, mi hermano. ¿Qué tendencias? Tendencias que controlan a la gente sin Dios hacia lo externo, hacia lo visible, hacia lo material. Tendencia a hacer cosas para ganar la aprobación pública, para ganar reconocimiento
y a esperar siempre algo a cambio por sus acciones. Esa es una tendencia del mundo. Siempre esperar algo a cambio por lo que hacen. Es una tendencia. Hacerlo en público y esperar algo a cambio. Debemos guardar nuestro corazón de eso. ¿Alguien que diga amén aquí? Amén. Así es. En secreto o en público. Dos formas diferentes de pensar y de actuar. De vivir. Prácticamente de vivir. Y Jesús nos habla claramente, mis hermanos, de los resultados de cada una de estas dos maneras de pensar, en secreto o en público. Nos habla de lo que obtenemos al vivir pendientes de lo externo, esperando aprobación, dádivas, esperando un like, esperando reconocimiento público o públicos, todo esto a cambio de lo que hacemos. Pero también Jesús nos habla del resultado de vivir enfocados en lo interno, en lo espiritual, en lo que el Padre nos muestra en lo secreto, hablando siempre y primero con Él, para que al salir ante los demás hagamos las cosas con sabiduría, para agradarlo a Él, bendecir a la gente. Y algo muy importante, mis hermanos, procurar cada día ser cristianos más congruentes. Congruentes. Que lo que tú digas, eso hagas. Congruencia. ¿En secreto o en público entonces? Qué importante es la congruencia, ¿no? Que realmente Dios, en secreto con Él, en una búsqueda de su rostro, mis hermanos, nos encuentre genuinos en lo que pensamos, unido a lo que hacemos. Vaya conmigo a Mateo 6, verso 1, si es tan amable. Ahí va a aparecer en la pantalla, si gusta leerlo con atención, o léalo ahí en su Biblia también. Dice Mateo 6:1, Jesús comienza a hablar este bloque de estas tres enseñanzas. Fíjese lo que les dice primero a quienes lo escuchaban en aquel momento. Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. No tendréis recompensa. Mire, ¿por qué Jesús dice justicia? ¿Por qué menciona justicia? Él dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Primeramente, mi hermano, en este pasaje que comprende Mateo 6, 1 al 18, es del 1 al 18, lo vamos a estar viendo, Jesús se refiere específicamente a la generosidad, a la oración y al ayuno, debido a que estas eran las tres principales prácticas de la piedad judía. Estas tres, las principales prácticas de la piedad judía. Y cuando él menciona la palabra justicia, es porque estas prácticas piadosas fueron ordenadas expresamente en la ley. Y la ley demandaba justicia en cuanto a ellas. ¿Qué significa eso? Significa cumplirlas responsablemente en obediencia al Señor. Eso es. Entonces, hacer justicia a estos tres mandatos es cumplirlos. Y desde que fueron ordenados en la ley, la generosidad, la oración y el ayuno, el Señor ha exhortado a su pueblo durante toda la historia de Israel, mis hermanos, a tenerlas presentes y a practicarlas fielmente. Generosidad, oración y ayuno, a practicarlas fielmente. Ahora mire, Jesús en ese momento, en su época, sabía de la importancia que los judíos daban a estas prácticas piadosas. Jesús lo sabía, tanto así que les tuvo que ayudar y enseñar a hacerlas bien, porque ya se habían desviado en la intención del corazón con las que las hacían. Así no está correcto, decía el Señor Jesús, y comienza a hablarles.
Él sabía que los judíos le daban importancia a estas prácticas piadosas y los exhortó a cumplirlas bien. Les decía, sean generosos, no dejen de pensar en los demás, sí, busquen a Dios y ayunen, sí. Pero Jesús agrega, mis hermanos, algo más que engrandece el mandamiento. Los exhorta a ponerle sal a su mandamiento, a su obediencia, mejor dicho. A ponerle sal a la obediencia. Porque sí daban, pero ¿cómo daban? Sí oraban, pero ¿cómo oraban? Sí ayunaban, pero ¿con qué intención? Jesús les decía, pónganle sal a su obediencia. Cumplir con lo que Dios demanda de ustedes, pero con el corazón y las intenciones correctas. Y es por eso, mis hermanos, que Jesús establece un contraste entre hacer estos actos piadosos para ser vistos por los demás o para que Dios nos vea. Ese es el contraste, en secreto o en público. Y él expresa algo más ahí en Mateo 6:1, si está todavía, lo tiene abierto. Algo más que es importante, mire. Una vez más, dice Jesús, guardaos de hacer, y luego dice, vuestra, diga conmigo, vuestra. Se refiere a nuestra justicia. Es decir, cuiden y absténganse de hacer lo que Dios demanda bajo su propia opinión. Eso es cumplir la ley de Dios en nuestra propia justicia. Es decir, obedecer a Dios bajo mi propia opinión e intereses personales, y mucho menos públicamente. Mucho menos. Cuiden de hacer las cosas a su propia opinión y menos delante de los demás, porque eso agrava más el hecho de que lo hacemos mal. Qué importante es esto, mis hermanos. Vamos hacia adelante. Jesús les dice entonces, cumplan la justicia de Dios, no la suya. ¿Qué diferencia hay entre estas? ¿Qué diferencia hay entre la justicia de Dios y la justicia del hombre? La justicia humana, mis hermanos, simple y sencillamente no es justa. Es un pleonasmo que tengo que utilizar. La justicia del hombre no es justa, pues no reparte a cada quien lo que realmente merece. Y su balanza, la balanza de la justicia humana, siempre es inclinada hacia los intereses del que la aplica. El que quiere aplicar justicia en el mundo carga la balanza hacia sí mismo, hacia su gloria y sus propias riquezas. Así aplica la justicia en el mundo. No es justa, no es justicia. En cambio, cumplir la justicia de Dios es obedecerlo conforme a sus intereses, conforme a lo que Él quiere. Por eso nos cuesta a los hombres, pero tenemos que hacerlo, lo cual nos privilegia, mis hermanos. Es conforme a sus intereses del Señor como se cumple su justicia, sus deseos y sus preceptos. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Muy bien. Quiero leer con usted, si me acompaña, Miqueas capítulo 6, verso 6. Miqueas, profeta Miqueas capítulo 6, verso 6. Fíjese con atención lo que este profeta exhortó en su tiempo. Miqueas 6:6 dice así. Preguntando, dice este pasaje, ¿con qué? ¿Con qué me presentaré ante Jehová? ¿Es Miqueas? Sí, muchas gracias. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito, a mi hijo lo daré por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Fíjese qué grandes preguntas, confrontadoras, ¿no? Mire, mi hermano, para acercarnos al Señor, pedirle misericordia, pedirle perdón, obedecerlo y agradarlo, podríamos probar todas las formas posibles. ¿Cuántas formas posibles probó usted antes de venir a ser cristiano? ¿Cuántas formas posibles tienen las religiones del mundo que no conocen la palabra del Señor para acercarse a Dios y recibir su perdón? Cientos de formas para tratar de obtener el favor de Dios. Ninguna funciona. ¿Verdad que ninguna funciona? Usted y yo ya probamos la única que funciona. ¿Cuál es? El favor por medio de la sangre de Cristo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos lo han recibido ya?
Lo hemos recibido. Podemos intentar todas las formas posibles, mi hermano, pero ¿hemos entendido bien lo que Dios espera de nosotros? ¿Sabemos cuál es la justicia que Él demanda sobre el pecado? ¿Sabía usted que Dios demanda justicia sobre el pecado? Alguien tiene que pagar por su pecado cuando lo comete. ¿Podremos agradarlo y satisfacer su justicia con ofrendas externas, carneros, todo esto, sacrificios de animales, cuestiones materiales, con holocaustos o grandes dádivas que se hagan notar ante los demás? ¿Podremos, con grandes esfuerzos personales o haciendo público nuestro clamor? Con todos estos actos de justicia humana, no podremos agradarlo. No podemos. Vea conmigo el verso 8 de Miqueas 6. ¿Qué dice el verso 8? Oh hombre, esto es para mí, es para usted, es para las hermanas también, es para el que quiera escuchar. Oh hombre, Él, ¿quién es Él? El Señor te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide, mi hermano? ¿Me ayuda en voz alta? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El Señor dejó bien en claro sus deseos, ¿ya vio? Él pide justicia, misericordia y humildad. 3 áreas en las que debemos examinarnos con regularidad, mis hermanos, para saber si nuestros esfuerzos por vivir la vida cristiana están correctamente enfocados. Todos los días hay que reflexionar, todos los días hay que meditar, todos los días: Señor, ¿estoy bien? Señor, ¿voy bien? Señor, ¿voy bien? Y Él te va a decir si vas bien, pero en lo secreto. En lo secreto. Así es. 3 áreas para examinarnos con regularidad, para saber si nuestro esfuerzo está bien enfocado, mi hermano, si nuestro esfuerzo por vivir para Él y para entender mejor este aspecto de hacer justicia. Le doy un ejemplo. Cuando se comete un delito, alguien secuestra a un hombre inocente y lo asesina. Algo que no es nuevo, ¿verdad? Fíjese, cuando alguien secuestra a un hombre inocente y lo asesina, ¿qué exigen los familiares? Justicia. ¿Qué significa eso? Que se cumpla la ley, que el asesino pague. Cuando sabes de alguien que está necesitado, sin trabajo y con familia, y tienes manera de ayudarlo, ¿qué demanda la ley del Señor? Justicia. Que lo ayudes. ¿Ves a alguien con necesidad? Dice el Señor: hazme justicia, hazle justicia a mi ley, ayúdalo. Por eso a los fariseos Jesús en Mateo 6 les dice: cuídense de hacer vuestra propia justicia, de hacer actos generosos en la manera en que ustedes creen que es correcto. Hacerle justicia a la ley de Dios es cumplirla, y Él demanda esto, que es muy importante, mis hermanos. Entonces, alguien con necesidad, ¿lo estás viendo? Hazle justicia a la ley de Dios. ¿Cómo? Ayúdalo. Al morir en la cruz, Jesús hizo justicia por nuestros pecados. La justicia que el Padre demandaba por nuestros delitos. Tú y yo teníamos un acta de decretos por nuestros delitos. El Padre, la ley, dice: todo esto hizo Julio, quiero justicia. ¿Quién pagó por mi justicia? ¿Quién pagó por la tuya? Jesús nos hizo justicia. ¿Ya lo entendemos más? Eso es cumplir justicia, mis hermanos. Eso es hacer justicia. Y no hay otra justicia más grande que la que Jesús cumplió en la cruz, y más perfecta. Y por eso ahora nosotros debemos vivir haciéndole justicia a la vida cristiana. ¿Cómo se le hace justicia a la vida cristiana? Viviéndola en Cristo, no en nosotros. Viviéndola en Él, no en mi opinión, no como yo quiero. Así dijo Jesús antes de morir en la cruz: si es posible, pase de mí esta copa, Señor, pero no sea como yo quiero, ¿verdad? Sino como tú. Él cumplió la justicia de Dios, no la suya propia. Hasta Él mismo lo hizo, mis hermanos. Entonces, hagámosle justicia a la vida cristiana, viviéndola en Cristo, no en nosotros mismos.
Con esto entendemos la diferencia entre hacer nuestra justicia y la justicia de Dios. Y Jesús dijo en el verso 1 de Mateo 6, todavía si lo tenemos en pantalla o lo lee conmigo, mi hermano, que quienes procuran hacer su propia justicia, es decir, obras de piedad con la intención de ser vistos por los demás, no recibirán recompensa del Padre Celestial. No recibirán recompensa. Qué terrible es eso. Eso sí está feo. No recibir recompensa del Padre Celestial. Vaya conmigo a Mateo 6:2, enseguida del que estamos leyendo. Mateo 6:2. Jesús y la limosna, dice el tema en la Reina Valera 60. ¿De acuerdo? Ahí en su Biblia, en la mía también. Cuando, pues, des limosna, cuando seas generoso, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, es decir, no anuncies que das, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. O sea, dar en la iglesia y dar en la calle. En ningún lado. Porque lo hacen para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, que no viene de Dios, por cierto. Esta, mis hermanos, es la primera práctica piadosa que Jesús enfatiza. Es la generosidad. Jesús usa el término hipócrita para referirse a quienes hacen buenas obras solo por apariencia, pero no por compasión, ni ningún otro buen motivo, no. Por lo que sus obras terminan siendo actos vacíos y esa es su recompensa. Por eso Jesús dice, ya tienen su recompensa. ¿Cuál? Lo que ellos buscan, que la gente los vea y que la gente los adule. Ese es su pago. Ya. Están pagados los que son generosos delante de la gente, en el caso de esta actividad piadosa. A la luz de la Biblia, la generosidad, mis hermanos, no solo comprende el dar dinero, no, que se destina, por ejemplo, a ofrendas en la iglesia, a obras de caridad, donaciones o para ayuda de los pobres y los necesitados. La Biblia no comprende solo eso. La generosidad bíblica comprende también y principalmente el darnos a nosotros mismos. Darnos a nosotros mismos. Por eso, ¿qué contentamiento tiene un pequeñito de 6 o 7 años cuyos papás se divorciaron, su papá se va y solamente le manda 2,000 pesos al mes a su hijo para los gastos del niño, o 3,000, lo que sea? ¿Qué contentamiento tiene el niño de que su mamá le diga, aquí está el dinero que tu papá manda, hijo? Si no tiene a su papá. ¿Verdad que no es lo mismo? Decía un cantante de los años 70, cristiano, muy genuino, por cierto, en su ministerio, tocando el piano y hablándole a la gente, les decía, recogiendo la ofrenda a la hora, en ese momento de la reunión, les decía, él se llamaba Keith Green, les decía, tú puedes depositar tu cheque, tú puedes dar tu dinero ahí en el alfolí, en el bote, para sostener a los misioneros en alguna parte del mundo, y Dios te va a bendecir. Pero ¿qué tal si un día te llama a ti a ir de misionero? ¿Qué harías? La generosidad bíblica, mis hermanos, comprende principalmente el darnos a nosotros mismos, lo cual tiene origen en el corazón del Padre, quien en su infinita generosidad no solo nos provee del pan diario, sino que nos dio a su Hijo para ser salvos. ¿Cuántos dan gracias por eso? Ahí está el corazón verdadero de la verdadera generosidad bíblica. Si la generosidad bíblica, mis hermanos, comprendiera solamente lo material, entonces sería semejante a la que el mundo practica. Y correríamos el riesgo de dar con motivaciones equivocadas e intereses egoístas. Pero Dios nos pide darnos a nosotros mismos. Así es. Es por eso que el esposo debe darse a su esposa en servicio, no solo en el dinero que él debe aportar, debe darse en servicio y en amor.
Y vaya que nos han enseñado respecto a eso, ¿no? Darse a sí mismo. Jesús va más allá, mis hermanos. Lea conmigo, por favor, el verso 3 y 4 de Mateo 6. Ahí lo tiene, 3 y 4. ¿Qué dice? Mas cuando tú des limosna o dádiva, cuando des algo, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna, ¿cómo? ¿Me ayuda en voz alta? En secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Significa que nuestros motivos para dar deben ser puros, ¿cierto? Deben ser puros. Cuando tú obsequias un billete de 200, por ejemplo, vamos a poner un billete de 200 pesos. Cuando tú se lo obsequias a un hombre en genuina necesidad, lo salvarás de estar hambriento por un buen rato, ¿verdad que sí? ¿Sí? Puede comerse unos tacos al mediodía y otros en la noche con 200 pesos, si no es muy tragón. Como, mejor no digo. Puedes hacerlo en público cuando le des el dinero y sentirte bien contigo mismo. Y quienes te observaron hablarán bien de ti y te distinguirán. Y esa será tu recompensa. Si la prefieres así, está bien. Si la prefieres, está bien, esa recompensa. Pero, si le das la ofrenda discretamente y después oras por él, o le hablas de Jesús, según sea el caso, vas a bendecir su vida y agradas al Señor. Y en esta segunda forma de actuar, serás generoso, pero interesado en el alma de la persona, no en tu reputación. Y sin esperar absolutamente nada a cambio. Y mis hermanos, ¿de dónde surge esta manera de proceder? ¿De dónde surge? De un corazón determinado a agradar a Dios y no a los hombres. Cada vez que tengamos la oportunidad de hacer una buena obra, debemos preguntarnos lo siguiente. Pregúntese lo siguiente. ¿Haría esto aunque nadie lo supiera? ¿Lo haría aunque nadie lo supiera? Eso es lo que Jesús busca de nosotros, en secreto, no en público, donde el Padre te ve, no los demás. ¿Cuántos quieren que el Padre los vea? De corazón, dígame por favor. Todos. Ah, qué grande es eso, ¿no? Que Él te vea y te diga, que Él te dé like, ¿verdad? Aunque no le veas su manota. Como las empresas, ¿verdad? Que donan grandes sumas a instituciones de beneficencia, como, no sé si todavía en diciembre llega el famoso Teletón, ¿verdad? No estoy juzgando esta institución. No, en realidad no lo hago, mi hermano. No. Pero bueno, las empresas que donan grandes sumas a instituciones como esta, no hay malicia en sus donaciones. Sacan unos cheques como del tamaño de... ¿Los han visto los cheques así de juguete? Sacan el chequezote así de 10 millones de pesos, ¿verdad? 3 millones. Ahí está. Lo que donó Tortillas Panchito, ¿verdad? Para no decir. Lo que donó tal empresa. Ahí está el chequezote. No, y se están... Mira lo que donó tal empresa. Mira lo que está donando tal empresa. No hay malicia en sus donaciones, pero sí hay mucho interés. ¿Verdad que sí? Ya que dan con la intención de deducir impuestos y de promocionarse para incrementar las ventas. ¿Sí o no? Sí. Qué importante es entonces, mis hermanos, que nuestras dádivas vayan siempre envueltas de compasión por los necesitados. Nuestras ofrendas envueltas de agradecimiento a Dios por su palabra. Y nuestras obras de caridad entregadas con sensibilidad. Y así será siempre que nuestro corazón lo haga para agradar al Señor, no a la gente. Amén, mis hermanos. Mire, ¿a dónde voy con esto? Porque usted me puede decir, Julio, yo entiendo eso. Yo sé que no hay que dar delante de la gente, ya lo sé. Bueno, esta práctica piadosa de la generosidad, mis hermanos, es bien entendida por todos nosotros, sin duda.
Solo se la estoy recordando, aunque puede ser que haya alguien aquí que jamás lo había escuchado, pero sabe que hay que dar sin mirar a quién, ¿verdad? Hacer el bien sin mirar a quién. Concentrado en esa palabra todo, ¿verdad? Bueno, esta práctica piadosa es bien entendida por todos, pero mis hermanos, la profundidad que Jesús le dio nos lleva a aplicarla más allá del dar. Porque así como nuestra generosidad no debe ser aparente ni interesada, tampoco lo debe ser nuestra vida. Tampoco nuestra vida. Aplíquelo a toda su vida. Jesús no solo pretende amonestarnos con respecto a las apariencias cuando damos, sino en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, en todo cuanto somos, no aparentes. Sé genuino. No trates de presumir un cristianismo. Da tu cristianismo como una ofrenda a Dios genuina, para agradarlo a Él, no para que los hombres te vean y digan que eres cristiano. Jesús va más allá, mis hermanos, que en el simple dar. Él está hablando de la vida en general. Nuestra vida tampoco debe ser de apariencias. Porque cuando nuestras buenas obras corren el peligro de ser hechas por apariencia, por interés o por quedar bien con la gente, significa entonces que la vida que llevamos, a la que llamamos cristiana, podría estar siendo también aparente, con motivaciones e intereses equivocados. No solo examines cómo es tu corazón, cómo lo haces cuando das. No, examínate cuando haces cualquier cosa. ¿Es con apariencia o es con genuinidad? Si se puede decir así. Con originalidad, desde el corazón de Cristo, a través del tuyo. Así es, mis hermanos. Porque una acción hecha para aparentar puede ser la muestra de una vida de apariencias. ¿O no? Sí. Una acción hecha para aparentar puede ser la muestra de toda una vida de apariencias. La pregunta es entonces, ¿en secreto o en público? ¿Qué dijo Jesús en el verso 2? Además de lo que ya leímos, algo muy importante, lo hacemos notar una vez más, lea conmigo. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen. ¿Quiénes? Los hipócritas. En las sinagogas, en la iglesia y en la calle. Tremendo, ¿no? Le hago una pregunta, mi hermano. Pregunta, aquí va. ¿Jesús llamó hipócritas a las obras o a ellos? A ellos. ¿Qué culpa tiene la ofrenda? Tus obras no son las hipócritas. Mis obras no lo son. Lo soy yo. Podría serlo yo. No les llamó hipócritas a sus obras, les llamó a ellos. Sus obras, les dice Jesús, llevan motivaciones e intereses equivocados, porque ustedes viven una vida aparentemente para Dios. Y por eso les gusta hacerlas en público. Una vida aparente para Dios. Qué triste, ¿no? Qué triste, mis hermanos, es eso. ¿En secreto o en público? ¿Qué hay detrás de cada una de estas dos formas? En lo secreto está lo interno, la sinceridad y lo espiritual. En lo público está lo externo, lo aparente y lo carnal. En lo secreto se forja la integridad, mientras que la hipocresía se exhibe en público. En lo público están las relaciones sociales. En lo secreto está la intimidad con Dios. En lo público la religiosidad. En lo secreto el cristianismo. En lo público el conformarse al mundo. En lo secreto el carácter de Cristo. En lo público un puesto importante. En lo secreto el fruto del Espíritu. En lo público los famosos.
en lo secreto, los santos. La exhortación intrínseca, mis hermanos, profunda, en esta enseñanza de Jesús, es un llamado a la congruencia, un llamado a la integridad cristiana, a vivir de la mano y a los pies del Padre para manifestar ante el mundo un cristianismo genuino y no de apariencias. ¿Cuántos quieren vivirlo? ¿Hay alguien aquí? Amén. Mateo 6:16. ¿Me acompaña? Mateo 6:16. Jesús y el ayuno, dice el título de ese pasaje, si su Biblia tiene título. Jesús y el ayuno. Quise dejar la oración al final por una connotación importante que voy a compartir con usted. Pero bueno, el orden de los factores no altera la predicación. Amén. Mateo 6:16 dice: Jesús y el ayuno. Cuando ayunes o cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan, o sea, dejan caer la cara así, los cachetes todos caídos, parecen veladoras, ¿verdad? Sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa también. También lo dice Jesús ahí. Mire, esta es la segunda, en el orden que vamos, es la segunda práctica piadosa que Jesús enfatiza: el ayuno. Ayunar, no tomar alimentos con el propósito de emplear el tiempo en oración, lo cual es noble, pero es dificultoso. Sí lo es, sobre todo para los que son de buen diente, ¿verdad? Para los que le gusta la ensalada pero con pozole abajo. El ayuno nos impulsa a orar más. Y está presente, mis hermanos, Si algún día usted siente en su corazón llevar a la práctica un ayuno, usted puede hacerlo. Jesús dijo: hay géneros, hay situaciones que no salen si no es ¿con qué? Con ayuno y oración, con una búsqueda personal del quebranto verdadero ante el Señor. Eso, por lo que quieres que Dios te responda, puedes hacerlo con un clamor y ayuno ante el Señor. Pero vamos a ver algo más del ayuno. El ayuno nos impulsa a orar más, nos enseña, escúcheme, autodisciplina. Nos recuerda que podemos vivir con mucho menos y nos ayuda a apreciar los dones de Dios. Mis hermanos, el ayuno es muy importante. En su enseñanza hay cosas hermosas para nuestra madurez. Jesús no estaba condenando el ayuno cuando les habló de esta manera a los fariseos que eran hipócritas, demudando su rostro y austeros. No estaba condenando el ayuno. No les estaba diciendo: no les hace falta ayunar. No, estaba condenando la hipocresía de ayunar con el fin de ganar la aprobación de la gente. Para los judíos, el ayuno era obligatorio una vez al año, en el día de la expiación. Esto lo dice Levíticos 23:32. No lo vamos a leer, lo puede anotar. Una vez al año, en el día de la expiación, el ayuno era obligatorio para los judíos. Usted sabe que existe una famosa cuaresma, ¿verdad? En cada Semana Santa, o antes de Semana Santa, en donde mucha gente se guarda de hacer algo. Muchos se guardan de fumar. O sea, ayunan de fumar. ¿Cómo la ve? No voy a fumar por la cuaresma. Está bien. Pero los viernes no se come carne roja. ¿Sabe usted que de ahí salió la idea? Pero está mal practicada. Una vez al año, pero está mal practicada. Bien, los judíos les era obligatorio el día de la expiación ayunar una vez al año. Pero los fariseos ayunaban, escúcheme, los fariseos ayunaban 2 veces a la semana para impresionar a la gente con su aparente santidad. Jesús los exhortó a realizar este acto de autosacrificio sin importar cuántas veces quisieran hacerlo. ¿Quieren ayunar 2 veces a la semana? Está bien, pero con sinceridad y en silencio.
Jesús, cuando eligió a sus discípulos y cuando los elige hoy, porque aquí hay discípulos de Jesús también, estoy seguro, Él busca hombres y mujeres que los sirvan con buenos motivos y no para satisfacer ansias de alabanza. Así busca Jesús a sus discípulos. Hace poco leí un reportaje, mis hermanos, de un cantante cristiano. No estoy resaltándolo por demás, es solamente un comentario que me pareció interesante respecto a él. No voy a decir su nombre, no es necesario, pero me pareció interesante que él también es pastor y es un cantante cristiano muy conocido, que en el año del 2016 él fue nominado al premio Grammy y lo ganó en la categoría de música cristiana. ¿Sí sabe usted que hay premios Grammy también para los cantantes cristianos en la categoría de música cristiana? También, fíjese. Curioso, ¿no? Bueno, el reportaje dice que él no se interesó en asistir a la ceremonia. Y mientras estoy viendo el reportaje, hay otras fotos de otros cantantes cristianos que también usted los conoce, estoy seguro, con su Grammy aquí en la mano y con su smoking recibiendo el Grammy. Asisten a la ceremonia donde hay cantantes paganos y lo que le sigue, ¿verdad? Hay un cantante cristiano a quien su Grammy se lo dio Daddy Yankee, un rapero de ya hace tiempo, muy grosero, muy depravado. Y este cantante cristiano recibe su Grammy por este otro cantante pagano, imagínense, recibiendo gloria de los hombres, ¿no? Bueno, este cantante del que le estoy hablando primeramente no se interesó ni recogió el Grammy, no fue por él, no llegó a la ceremonia. Comentó que se encontraba precisamente en Tijuana preparándose para un evento y cuando su teléfono recibió señal, le llegaron los mensajes avisándole del premio, a lo cual él respondió: agradezco al Señor si es que este premio puede llegar a servir como una puerta para seguir compartiendo el evangelio y la fe cristiana, porque nuestra mirada no debe estar en esas cosas, sino en Cristo. Bueno, alguien que le da un punto a favor, ¿verdad? A la modestia cristiana, a la humildad. Porque ¿qué quiere el Señor, mis hermanos? Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Y no fue por el Grammy, no le importó. Curiosamente, pegado a ese reportaje, vi otro de otro cantante cristiano en la actualidad, que ya tiene tiempo grabando alabanzas también, que cuando él grabó su disco, se vendió tanto que él estaba seguro que iba a ser nominado al Grammy, pero no fue nominado al Grammy. ¿Sabe usted que él dice que él se molestó? ¿Y sabe usted cómo se llama el disco? El disco se llama A ti sea la gloria. Lo entrevistan y le dicen: ¿qué sientes al saber que tu disco no se nominó al Grammy? Él dice: me molesté, pero después Dios me llevó al título del disco y Dios me dijo: ¿no que para mí es la gloria? Y pidió perdón y dijo: el Señor me habló, dijo: qué Grammy ni qué nada. Bueno, un punto a favor de la humildad a la que Dios nos insta, mis hermanos. A ti sea la gloria, se llama el disco, y yo queriendo que me den un Grammy. Qué incongruencia, ¿no? Se nos escapa de las manos, mi hermano, la vida cristiana genuina de repente, y aparentamos. Mateo 6:17. Dice Mateo 6:17: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está. ¿En dónde está el Padre, mis hermanos? ¿Me ayudan? Él está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nadie más ve en lo secreto. El aceite de oliva se usaba como un cosmético similar a la loción, ¿sabía usted? Jesús está diciendo: cuando ayunes, haz todo lo demás de forma normal, actúa de forma normal. No hagas del ayuno un espectáculo. Mis hermanos, al igual que la generosidad, esta práctica piadosa del ayuno
va también más allá de ser solo una buena costumbre de autodisciplina espiritual. Mis hermanos, va más allá que ayunar, es más allá que dejar de comer. No, y nos abre los ojos a una visión amplia y clara de lo que es la esencia de la vida cristiana. ¿Cuál es? La santidad. Es la santidad. El Señor demanda el ayuno en su ley una vez al año. Pero Jesús exalta este mandamiento de autodisciplina personal, llevándolo a su máximo nivel, enseñándonos que la vida cristiana es una vida de ayuno constante. Es una vida de ayuno constante. Si el Señor quiere que le hagamos, que le busquemos de todo corazón, sacrificando lo que sea necesario para ganarlo a Él, entonces hagamos justicia, mis hermanos, ayunando de todas aquellas cosas que no necesitamos, que engordan la carne y nos hacen perder la condición espiritual. Porque vivir una vida santa es el honroso llamado que tenemos como hijos de Dios, anhelando ante todo su presencia y su santidad en nosotros. Los fariseos practicaban mal el ayuno, con el rostro austero, dice Jesús. Austero. ¿Sabe usted qué significa austero en griego? Se va a reír. Enfurruñado. Créame que así dice. Con el rostro enfurruñado. Así como, estoy ayunando. Como lamentando que tengo hambre y no puedo comer. Deprimido, melancólico y triste, decía Jesús. ¿Por qué hacen eso? Mostrando su autosacrificio ante la gente, haciéndole creer a la gente que así Dios está obligado a escucharte, y de esa manera eran respetados. Pero el ayuno, mis hermanos, al igual que la santidad, no son para que Dios nos escuche y atienda, aunque siempre lo hace y aunque no ayunemos. El ayuno y la santidad lo que hacen es sensibilizarnos para nosotros escucharlo a Él y atender sus demandas. Es que estoy ayunando para hacerle manita de puerco al Señor. No, es para hacerle manita de puerco a tu carne. El ayuno es para escuchar a Dios, mis hermanos, no para que Él nos escuche. Él sabe lo que necesitas antes de que le pidas. Imagínate. Obviamente, un clamor pidiéndole algo al Señor genuino, algo en su voluntad, como dice el apóstol Juan, ayunando, claro que es válido. Yo sé que usted me comprende esto. El problema era la intención. El problema era santidad disfrazada. El problema era en público en lugar de en secreto. Ese era el problema. Y cuando Jesús enfatiza esta práctica piadosa del ayuno, la sella nuevamente con el consejo central en el verso 18 de Mateo 6: para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén, mis hermanos. Jesús nos dice: ayuna en lo secreto del Padre, abstente de las cosas que impiden la santidad, pero donde nadie te vea más que solo el Padre, porque es ahí donde se forja la santidad, no en público. La santidad no se forja en público, se forja en lo secreto. El consejo de Jesús, mis hermanos, desafía abiertamente la mentalidad de este mundo, porque dígame usted, ¿cómo se comporta el mundo en relación a lo secreto y lo público? ¿Cómo? Las buenas obras las hacen en público y el pecado en secreto. ¿No? Las buenas obras las hacen en público y el pecado en secreto. Al revés. Antagónico. Así es el mundo. Por eso Jesús reta grande y poderosamente la mentalidad del hombre que no tiene a Dios. Tus obras buenas ante el público y tu pecado en secreto. No,
Así no es. ¿A cuántos hombres y mujeres famosos que hacen alarde de sus logros y riquezas los han descubierto en sus deseos más oscuros y actos vergonzosos, creyendo que al hacerlo en lo oculto jamás serán descubiertos? Escuché de un actor muy famoso de Hollywood que fue acusado de abuso sexual. Yo jamás me hubiera imaginado que un actor, porque uno no se lo imagina, y luego tú los ves en películas y dices, qué buen actor, hasta ahí, ¿verdad? Porque lo hacen bien y se ganan sus Óscares, como los cantantes cristianos se ganan sus Grammys. Pero luego escuchas, ¿ya oíste que fulano de tal fue acusado de abuso sexual? Y a un hombre, no a una mujer. Y empieza todo el problema en la corte, allá en Estados Unidos, y de repente, ¿qué crees que sucede? El que lo denuncia por abuso sexual fallece. Entonces gana la pelea el actor que fue acusado. Justicia injusta. No fue acusado finalmente. Creen que sus obras en la oscuridad no van a salir al público, no van a salir a la luz. Pero ¿qué hay de nosotros, mis hermanos? ¿Qué hay de nosotros? ¿Estamos haciendo lo correcto en nuestra vida privada para mostrar un buen testimonio en público? ¿Hacemos lo correcto en privado para mostrar un testimonio en público? Esa es la pregunta, mis hermanos, de esta noche. ¿En secreto o en público? A la gente que no le importa la ley de Dios, jamás entenderán lo que es el ayuno, y mucho menos la santidad. Pero nosotros sí. Nosotros sí. Y en esta lección Jesús nos revela que la santidad es el ayuno continuo de las cosas que nos impiden vivir en pureza. La santidad es el ayuno continuo de las cosas que nos impiden vivir en pureza. Mateo 6:5, ¿me acompaña? ¿Están aquí todavía? Amén. Mateo 6:5, acompáñenme por favor. Vamos hacia la parte final. Jesús y la oración. Mateo 6:5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De verdad te digo que ya tienen su recompensa. Usted ya sabe cuál es la recompensa, ¿verdad? Esa, que los vean y los adulen, que digan, mira cómo ora. Esa es la recompensa. Yo no quiero esa recompensa, yo sé que usted no, mi hermano. Esta es la tercera práctica piadosa que Jesús enfatiza, la oración. En aquel momento Jesús denunció a aquellos que oraban públicamente para mostrarse espirituales, y en especial a los líderes religiosos. Jesús vio más allá de sus actos de justicia propia y enseñó que la esencia de la oración no radica en lo que se dice, ni cómo, ni dónde, sino en la comunicación con Dios. Por supuesto que no está mal orar en público. No, lo que sí está mal es orar solo en público. Eso sí está mal, orar solo en público, ya que eso indica que no precisamente es Dios quien queremos que nos oiga. La oración es un ejercicio, mi hermano. Es un ejercicio. Sí que lo es. Así como el ejercicio físico involucra todo el ser, ¿cierto o no? El ejercicio físico involucra todo el ser. ¿Usted ha visto a un deportista de alto rendimiento? ¿Usted cree que solo su cuerpo está involucrado en lo que está haciendo? No, está involucrada su alma y también su espíritu. Así es. Involucra todo el ser del deportista, el ejercicio físico, ¿verdad? Al igual que la oración involucra todo, pero la diferencia radica en que el ejercicio físico tiene como punto de partida el cuerpo, lo externo, lo público, pues. Y es muy poco lo que le aprovecha al alma y al espíritu, como le enseñó Pablo a Timoteo. Está bien que vayas a las Olimpiadas, Timoteo, pero aprovecha muy poco. Está bien, pero no te aprovecha mucho, ¿eh?
Mientras que la oración tiene como punto de partida el espíritu, así como la dinamita. Todo empieza de dentro hacia afuera. La onda expansiva empieza en un punto pequeño y afecta todo lo de afuera, ¿verdad? Va de lo secreto hacia lo público y no al revés. Entonces, la oración, como le dice Pablo a Timoteo, tiene como punto de partida el espíritu, es decir, lo interno, lo secreto, el cual requiere conectarse con el Padre. El espíritu lo requiere, y cuando lo hace, afecta poderosamente al alma y al cuerpo, porque los ejercita en la piedad, en los asuntos de Dios. Como le decía Pablo a Timoteo, ejercítate en la piedad, en los asuntos de Dios. Ahí haz tu ejercicio, ahí trabaja, le dice a Timoteo. Esta práctica piadosa de la oración, mis hermanos, tan importante para los judíos y para nosotros, no solo representa el tiempo que se toma para agradecer y pedir al Señor. No solo eso representa la oración, lo cual es muy confortable. ¿Verdad que conforta dar gracias en los alimentos? ¿Verdad que conforta poner al Señor en sus manos alguna enfermedad? ¿Sí o no conforta? Claro, porque sabes que en un momento Él puede responder. Tú tienes fe, y en la oración del justo hay una bendición ahí. El Señor puede hacer grandes cosas. Sí, pero no solo representa eso, sino que representa principalmente la comunicación constante que debemos y necesitamos tener con Él. Definitivamente, mis hermanos, la vida cristiana es para vivirla en comunión con Dios. Pablo dijo, orad sin cesar. ¿En el tren ligero? Sí. ¿Manejando? Sí. Nomás no cierres los ojos. Cuando vienes caminando hacia algún lugar, también. ¿Cuántos creen que Dios nos oye en todo momento? Claro que nos va a oír. La vida cristiana definitivamente es una vida para vivirla en comunión con Dios. Esa es la esencia de esta práctica piadosa, y hay que hacerle justicia. ¿Cómo? Dice Jesús en el verso 6 de Mateo 6. ¿Quiere verlo conmigo? Cuando ores, entra en tu aposento. Diga conmigo en voz alta. Y cerrada la puerta. ¿Lo puedes decir conmigo en voz alta? Y cerrada. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿En secreto o en público? ¿Dónde ejercitan el cuerpo aquellos que quieren verse bien ante la gente? Escúchame, verse bien ante la gente. ¿Dónde ejercitan el cuerpo? ¿En un gimnasio? No vayas a dejar de ir al gimnasio por lo que te estoy diciendo, ¿eh? Usted me entiende. No vaya a dejar de ir, claro que no. El cual es un lugar público. ¿Y dónde ejercitan el espíritu aquellos que desean estar bien con el Padre? Una cosa es verse bien ante la gente, otra cosa es estar bien con el Padre. Una es en público, otra es en secreto. ¿Dónde se ejercitan en el espíritu los que quieren estar bien con el Padre? En su aposento privado y a puerta cerrada, con 3 candados, aunque no sea negra. Qué revelación, ¿verdad? Este consejo de Jesús, mis hermanos, de cómo debemos orar, es precisamente la esencia de esta práctica piadosa para aplicarla a nuestra vida hoy. A puerta cerrada. Me encantó estas palabras, mi hermano. No sé usted. Son para toda mi vida, para lo que me resta vivir en esta tierra hasta que Jesús venga por mí. No sé usted, pero yo la voy a vivir a puerta cerrada, en lo secreto. En el Antiguo Testamento, todo levita que anhelaba llegar a ser sacerdote sabía que la meta máxima de su llamado era entrar al lugar santísimo, a estar en comunión con el Señor. Un lugar a puerta cerrada, sin ventanas, sin Windows, ni ningún otro sistema operativo que le permitiera asomarse al mundo. Para que al entrar a aquel lugar el Señor fuera su todo. No puedo ver al exterior, Señor. ¿Y para qué quieres?
Estás conmigo, ¿no? Sí. Está el arca, ¿no? Sí. Y está todo lo que el arca contiene, ¿no? Sí. ¿Qué más quieres? Y el sacerdote se tenía que postrar y decir: ¿qué más quiero? ¿Qué más? Y ahí frente al arca encontrar todo lo que necesitaba para ser sacerdote, para vivir como hijo de Dios. La fidelidad de Dios representada por la vara de Aarón, que reverdeció ya arrancada. Imagínese una vara seca, arrancada del suelo y vuelve a reverdecer. Se llama fidelidad de Dios, mi hermano, y ahí estaba dentro del arca. La provisión de Dios, una vasija con maná, que representaba que Dios no te va a dejar sin alimento. Y la ley de Dios por medio de las tablas de la ley. ¿Qué más quieres? Su ley, su provisión y su fidelidad. ¿Se te ofrece algo más? Pero muchos insisten en salir y buscar satisfacción afuera, en lo público, y menosprecian lo que Dios les ofrece en su lugar secreto. Jesús rompió el velo del lugar santísimo para que todos podamos entrar al lugar secreto del Padre. Cuando murió, dice el Evangelio que el velo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Desapareció para que tú y yo entremos. ¿Cuántos quieren entrar aquí? Pero una vez que entramos, nos corresponde a nosotros cerrar la puerta. A puerta cerrada, mi hermano, se busca al Señor. A puerta cerrada se vive para Él. La exhortación central de esta práctica piadosa final es un llamado a vivir la vida cristiana a puerta cerrada. Cerrar la puerta significa dejar fuera de nuestro aposento, nuestra vida, todo aquello que nos aparta de nuestra comunión con el Padre. Una compañía conocida de estadística publicó la siguiente información del 2020 y 2021. El tiempo que pasan al día los mexicanos conectándose a diferentes plataformas o dispositivos lo invierten de la siguiente forma: 9 horas y 1 minuto conectados a internet, casi 1 hora más que el año 2019. 4 horas y 1 minuto mirando televisión, broadcast o streaming. 3 horas y media usando redes sociales, y me pareció poco. 1 hora y 34 minutos leyendo noticias en línea o en medios impresos. 2 horas y 16 minutos escuchando música a través de servicios de streaming, y no precisamente cristiana. 58 minutos escuchando la radio. 56 minutos escuchando podcast. Y 1 hora y 36 minutos al día jugando videojuegos de consola. Me pregunto qué porcentaje de los que nos llamamos hijos de Dios pertenecemos a esta estadística. Cuando no utilizamos correctamente los dispositivos electrónicos, no serán más que solo ventanas, mi hermano, windows, para estar observando lo que el mundo tiene, hace y ofrece. Cerrar la puerta significa renunciar a la pérdida de tiempo. Decía Pablo: rediman el tiempo, no lo pierdan. Cerrar la puerta significa determinación por la voluntad de Dios. Un cristianismo a puerta abierta se vuelve religiosidad. En un cristianismo a puerta abierta se expone el corazón a mirar hacia el mundo, al mismo tiempo que se intenta la comunión con Dios. Eso es imposible. Cuando un cristiano no se decide a vivir a puerta cerrada, se sale de la comunión con el Padre, quedando expuesto a lo externo, a merced de las tentaciones públicas y del enemigo, quien solo busca hurtar, matar y destruir. Fuera del aposento, en lo público, afanes, apariencias, lo material, las redes, distracciones, estrés, preocupación y coronavirus. Por eso nos decían: quédate en tu aposento y cierra la puerta, porque quien que se queda en casa, hashtag quédate en casa, deja la puerta abierta. ¿Te imaginas una casa hermosa y segura en todo su interior sin la puerta de la entrada?
van a venir 7 cosas peores que las primeras. A meterse a tu casa, a tu vida y a romper con todo lo que Dios quiere que tengas con Él dentro de tu aposento y a puerta cerrada. Por eso quédate en tu aposento, a puerta cerrada. Dentro del aposento, en lo secreto del Padre, comunión, paz, alimento, pureza, seguridad, confianza, la guía del Espíritu Santo y la provisión de Dios. Y 0 contagios, decíamos en aquel entonces del 2020, para reducir los contagios. Claro, tiene aplicación. Mateo 6, verso 6, la segunda parte nuevamente, si me acompañas para ir al final. Ora a tu Padre que está en secreto. ¿Me ayuda en voz alta? Dígalo conmigo, mi hermano. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La recompensa en público a la que Jesús se refiere, que vendrá del Padre, es mal interpretada. Es mal interpretada. Hacemos cosas para esperar algo a cambio. Mal interpretada la recompensa. Escuche, mi hermano, la recompensa que Dios promete no es material y nunca es dada a los que la buscan. Nunca. La recompensa que recibimos es en realidad el resultado de lo que hacemos y de la intención y el interés con lo que lo hacemos. Esa es la recompensa. Muchos creen que esa recompensa se refiere a recibir de Dios lo mismo que reciben aquellos que se esfuerzan en el mundo buscando lo material. Si soy generoso, también Dios me va. Ya sabemos que Dios bendice al que da. Es una ley que Él mismo estableció. El problema es que lo buscamos. Ese es el problema. El problema es la intención. Porque eso nos lleva entonces a ser aparentes y no genuinos. Ese es el punto aquí. A no ser santos, sino todo lo contrario. Y a no tener una comunión con Dios. Así es. Ser recompensado en público se refiere a la gracia que Dios tendrá sobre nosotros para poder ser usados por Él. No hay mayor recompensa, mis hermanos, que ser usados por Dios para ganar almas para Él y bendecir a su pueblo a través de los bienes que Él ponga en nuestras manos. No hay mayor recompensa que esa. No hay mayor. Para el apóstol Pablo, su mejor recompensa era el crecimiento espiritual y la madurez de los cristianos a quienes él discipulaba y pastoreaba. A los filipenses les dijo: no busco dádivas, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Así les dijo en Filipenses 4:17. En el Salmo 40, David esperó pacientemente al Señor en medio de su prueba. Lo buscó en lo secreto. Se encerró con él en medio de su prueba y cuando el Señor le respondió, ¿cuál fue su recompensa de David, mis hermanos? Lo sacó del pozo de la desesperación, puso sus pies sobre la roca, le dio un cántico nuevo y todo esto lo vieron muchos. Y tuvieron temor y confiaron en el Señor y se convirtieron a Él. Esa fue su recompensa de David. ¿Cuántos quieren esta recompensa? Esa es la recompensa que Dios promete, mis hermanos. Solo aquel que tiene un corazón limpio para con el Señor puede entender cuál es la recompensa que viene de Él. Porque los egoístas solo esperan recibir bienes para ellos mismos. Para hacerle justicia a la vida cristiana, mis hermanos, no solo debemos leer la Biblia, sino además conocer el corazón de quien la inspiró y quien la puso en nuestras manos. Necesitamos conocer el corazón del Señor por su palabra y buscando su rostro. Y eso solo se logra en lo secreto, en tu aposento privado y a puerta cerrada. Solo los que obedecen a Dios para querer complacerlo son los que viven una relación adecuada con Él. 3 prácticas, mis hermanos, piadosas, que representan la esencia de la vida cristiana: la generosidad, la oración y el ayuno, es decir, la integridad, la comunión y la santidad. Le dije que estas 3 acciones iban más allá que solo dar, orar y ayunar. Y estas 3, la integridad, la comunión y la santidad, se forjan en lo secreto del Padre. Y lo único que debe mostrarse ante el público
Es el testimonio, el cual no necesita de palabras. ¿Cuáles son nuestras tendencias en secreto y cuáles son nuestras tendencias en público, mis hermanos? ¿Qué le gusta a usted hacer en secreto y qué le gusta a usted hacer en público? Examínelo hoy, porque eso determina si usted es genuino y congruente como hijo de Dios. Amén. Acompáñame a orar, por favor. Incline su rostro conmigo. Señor, gracias esta tarde por hablarnos de estas tres cuestiones tan importantes que no solo marcan, Señor, o son parte de las buenas obras que debemos practicar por ti a diario, sino que nos abren un panorama claro, Señor, de cómo debe ser nuestra vida. No solo nuestras acciones en un momento dado, sino toda nuestra vida. Una vida de apariencia, Señor. ¿Cuáles son mis tendencias en secreto, Padre? El mundo peca en secreto. Yo no quiero. El mundo presume sus buenas obras en público. Eso no te gusta, Señor. A ti te gusta que vivamos en secreto. La integridad, la congruencia, la santidad, la comunión contigo. Padre, que esta noche podamos determinarnos a vivir una vida para ti a puerta cerrada. ¿Por qué no alzas tus manos y le dices, Señor, y te pones de pie conmigo? Le dices, Señor, a puerta cerrada, en comunión contigo, solo quiero estar contigo. No quiero hacerle ventanas al lugar santísimo, Señor, porque eso no es justo. Eso no es hacerle justicia a la forma de ministrarte y de buscar tus mandamientos y obedecerlos cada día. Quiero hacerle justicia a la vida cristiana viviendo en ti, Jesús. Tú moriste solo, ibas solo a orar al monte. Todos te abandonaron, pero en ese secreto agradaste al Padre. Ahí sudaste gotas como de sangre. Ahí, Señor, viviste en lo secreto del Padre para mostrar al mundo quién eras en realidad. La grandeza del Padre en ti, Jesús, tu grandeza misma como el Hijo de Dios. Que no alzas tus manos hacia Jesús, mi hermano, y le dices, Jesús, yo quiero hacerte justicia. Quiero hacerte justicia en lo que tú demandas de mí. Hacer justicia, dice Miqueas, amar misericordia y ser humilde ante ti. Para no vivir una vida de apariencias, Señor. Para no cortar mi comunión contigo porque abrí la puerta y preferí lo de afuera. Y para no estar buscándote, Señor, a medias, demudando mi rostro y tratando de mostrar un cristianismo que no estoy llevando en realidad. Gracias esta tarde por llamar mi atención una vez más con tu palabra y llevarme a un compromiso contigo. Que mi vida contigo, Señor, es en secreto y no en público. Gracias por tu gran amor, Señor. Gracias por tu misericordia. Sigue adorándolo un momento más. Con tus ojos cerrados, comprométete con Él, mi hermano. Gracias, Señor. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza
Cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Gracias, Señor. Queremos vivir para ti. Cántalo una vez más. Dilo con nosotros. Aquí. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti, Solo a ti, Señor. con todo mi corazón, Alza tu voz y tus manos. según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Purifícame, santifícame, Alza tus manos y dile. cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame, Ven, Jesús. y santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Dile, derriba, Sí, Señor. derriba mis argumentos Derríbalo, Señor. que se levantan contra tu voluntad. Derriba mis Derríbalo, Señor. argumentos Oh, sí. que se levantan contra tu voluntad. Gracias, Señor. Dile gracias, Padre. Gracias por exhortarme una vez más en lo que es la vida verdadera delante de ti. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor y tu palabra. Aquí estoy para ti, Señor.